Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú nos amas, Señor. A pesar de tantas actitudes, tantas cosas que hay en nosotros que te desagradan, Dios. Tú nos sigues amando, tú sigues siendo fiel, tú permaneces fiel, aunque nosotros somos infieles. Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que están aquí. Te pido que les bendigas. Que nos bendigas hoy con tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra el día de hoy también, Señor. Como todos los días, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Y nos ofrecemos a ti, Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Dios. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es nuestro tema 23. Sacrificios vivos. Esto es Romanos 12. Vamos a leer los dos primeros versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, este capítulo 12 marca un cambio de dirección muy notable con respecto a los 11 capítulos previos. Pablo comienza diciendo, así que, en otras versiones se lee de esta manera, por lo tanto, o así que. Ahora, con este cambio de dirección, Pablo está a punto de dar un bosquejo de la forma en la que debería de vivir un hijo de Dios, que conoce y confía en el Evangelio que Pablo ya explicó abundantemente en los primeros 11 capítulos de este libro de Romanos. El apóstol Pablo, después de exponer de una manera sobresaliente los temas de la justificación, de la gracia, de la adopción, contenidas, mejor dicho, dentro de las misericordias de Dios en los capítulos anteriores, ahora el apóstol conecta el capítulo 12 con este versículo 1 que estamos leyendo. Con este versículo que leímos, Pablo transporta a todos sus oyentes a los sacrificios que se ofrecían de acuerdo a la ley de Dios, donde el sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Daba muerte al animal, lo cortaba y lo colocaba sobre el altar para que fuera consumido por el fuego. Hermanos, pero ahora las ofrendas ya no serían animales, porque las leyes ceremoniales estaban vigentes hasta que Jesús apareció, y todas ellas eran sombra de lo que había de venir.
y lo que era sombra ahora es Cristo nuestra realidad, también dice la palabra. Por lo cual, el apóstol Pablo no nos está pidiendo que coloquemos un animal como ofrenda sobre el altar, sino que ahora las ofrendas que deben de ser puestas sobre el altar deben ser nuestras vidas en obediencia, en señal de adoración a Dios. Pero estas ofrendas, es muy importante, deben ser santas para que puedan ser agradables a Dios. Y una ofrenda santa se aparta del mundo, del pecado, y es exclusiva para Dios. En otras palabras, se dedica o se consagra totalmente para Dios. Hermanos, estos versículos 1 y 2 de Romanos 12 que leímos contienen un resumen maravilloso de cómo debemos vivir todos los cristianos. Aquí surge una pregunta: ¿en dónde debe descansar toda nuestra motivación para vivir la vida cristiana? El versículo 1 nos resume la fuente principal de nuestra motivación en dos expresiones. Así que, o por lo tanto, nos indica que nuestra entrega a Dios es en consecuencia de todo lo que Pablo ha estado explicando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que somos justificados solo por gracia, solo por medio de la fe y por lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La segunda expresión tiene que ver con tomar en cuenta la misericordia de Dios. Después Pablo ruega a sus hermanos, nos está rogando a nosotros, que hagan dos cosas, las cuales son las características fundamentales de la vida de un seguidor de Jesús. Una está en el versículo 1 y la otra en el versículo 2. Veamos la primera: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Aquí Pablo usa una terminología que está relacionada al templo para presentarse con una ofrenda. Ahora bien, algunas ofrendas en el Antiguo Testamento eran ofrendas por el pecado, en las que el adorador derramaba la sangre y pedía perdón. La segunda clase de ofrenda era un holocausto, el cual tenía que ser ofrecido, tenía que ser ofrecido un animal valioso. Tenía que ser sin defecto, es decir, santo y sin mancha. ¿Por qué? Porque un animal así era más caro, costaba más. Vean lo que dice Primera de Crónicas 21-24 con respecto a esto que estamos mencionando. Palabras del rey David. Primera de Crónicas 21-24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Pero vean esta frase final: ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. A mí me llega a sorprender el pensamiento mexicano, y yo me incluyo, de cómo en ocasiones queremos tomar atajos. No queremos que nada nos cueste. No queremos que nada nos duela. No queremos ser un sacrificio vivo. Queremos hacer las cosas a veces más cómodas, las más sencillas, más simples para Dios. Pero eso solamente refleja nuestra vida espiritual también. Una vida espiritual que se refleja en las ofrendas que Dios no acepta, como la que hizo Caín, que le ofreció una ofrenda. Ahí te va, Señor, ahí te va mi ofrenda. Si la quieres bien, y si no, es lo único que tengo. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y cuesta, hermanos, cuesta. Esto demuestra que todo lo que tenemos, lo tenemos que poner a disposición de Dios. En otras palabras, no tenemos que darle lo que nos sobra. El holocausto
siempre se quemaba por completo y representaba completa consagración y devoción a Dios. En Levítico 1:3 encontramos la palabra holocausto, que significa totalmente quemado o completamente consumido. Eso es lo que significa. El vocablo hebreo para holocausto es olá, con H. Lo que sube, es lo que significa, lo que sube, simbolizando la subida del alma hacia Dios en adoración. Y transmite la idea de la sumisión del adorador a la voluntad de Dios en su forma más perfecta, más completa. Del mismo modo que el animal era colocado sobre el altar para ser quemado por completo, entero. De ahí surge la idea de sacrificio de consagración por parte del que se entrega como ofrenda a Dios. El holocausto, hermanos, es un tipo de sumisión de Cristo en el acto de ofrecerse a sí mismo a Dios para cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte, a la vez que tipifica la entera consagración del oferente, del que ofrece, en este caso su vida, o de la congregación al Señor. Hermanos, ser un sacrificio vivo es ponernos totalmente a disposición de Dios. Esto significa que debemos estar dispuestos a obedecer a Dios en cualquier cosa que Él nos diga y en cualquier área de nuestra vida, en cualquiera. Otra forma en la que Pablo nos comunica la idea de una entrega total es que ofrezcamos nuestros cuerpos. Esto fue algo muy sorprendente en aquella época para los lectores grecorromanos, quienes habían sido educados para creer que el cuerpo era algo malo y que la espiritualidad involucraba cultivar la mente y el alma. Pablo está diciendo que Dios no quiere una adoración compleja, sino una adoración que sea práctica y que involucre todo el ser. Él quiere que le ofrezcamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Todo es todo. Y que no le demos las obras. ¿Sabía, hermano, que la adoración a Dios implica mucho más que asistir a un servicio de adoración donde se cantan alabanzas y donde se escucha la predicación de la palabra? Claro, eso es una forma y hay que hacerlo. Pero implica más. Adoración es un estilo de vida que envuelve todo nuestro ser. Los 365 días del año, tanto día y noche. Adorar es todo lo que decimos, lo que hacemos, y más importante aún, cómo lo hacemos para el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo sé que va a confrontar nuestra vida esta enseñanza, que está muy conectada con la del domingo. Dios en su perfecta sabiduría dijo: no vas a predicar 2 miércoles porque quería conectar esto con lo del domingo. Me sorprende todo esto. Pablo en el capítulo 3 ha dejado bien claro en su exposición el tema de la depravación humana, que se manifiesta por medio de nuestros cuerpos, en lenguas que practican el engaño, en labios que esparcen veneno, en bocas llenas de maldición y amargura, en pies que se apresuran a derramar sangre y en ojos que no tienen temor de Dios. Hermanos, a la inversa, la santidad cristiana se muestra en las obras del cuerpo, así que debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, nuestros pies deben caminar por los caminos de justicia. Ahora nuestros labios deben derramar verdad y difundir las buenas nuevas. Nuestras manos ahora deben levantar a los caídos. Nuestros brazos deben de sostener a los que están solos y afligidos. Y nuestros oídos deben escuchar el clamor de los perdidos. Y nuestros ojos deben mirar a Dios con amor y humildad. Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Mi hermano, la palabra vivo se refiere a que el sacrificio es algo constante y la palabra sacrificio significa matar. Esto significa que tenemos que renovar continuamente nuestro compromiso de ser completamente obedientes a Dios y de ponerle todo
lo que tenemos y lo que somos, a su disposición. No solo una parte, es todo o nada. Esto fue lo mismo que Jesús enseñaba cuando dijo que un seguidor suyo debía negarse a sí mismo y llevar su cruz cada día. Vayamos a Marcos 8:34 para leer un versículo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, ¿recuerdan? A Jesús lo seguían multitudes. Pero yo me lo imagino a nuestro Señor, miles atrás de él. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿De verdad me quieres seguir? No, sí, Señor, te quiero seguir. Y yo me imagino que se volteaba y les dijo lo siguiente. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta ese momento, seguir al Señor, había consistido en básicamente acompañarlo, escucharlo y verlo actuar. Pero a partir de ese momento, el Señor requería un grado de compromiso con Él mucho mayor, más alto. Por las palabras del Señor, vemos que Él no está diciendo que sería fácil. Y por otro lado, Él no estaba pidiendo algo que Él no haría, porque Él fue el primero que tomó la cruz y se ofreció como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa cruz era el altar donde Él se entregó por completo. Al negarnos a nosotros mismos, estamos cediendo nuestros derechos a gobernar nuestras propias vidas. Dejamos de ser dueños de nosotros mismos para ponernos a las órdenes de nuestro Señor. Ya no tenemos la última palabra acerca de lo que vamos a hacer o a dónde vamos a ir. La última palabra en nuestra vida la tiene nuestro Señor Jesús. Amén. Ya, muertos totalmente, rendidos al Señor. Tomar nuestra cruz significa morir al viejo hombre que está viciado al mundo y al pecado. La cruz, hermanos, era un medio de ejecución y por lo tanto tomarla implicaba morir. Pero aquí no se refiere a la muerte física, sino a la muerte del hombre caído, del hombre viejo. Seguir a Jesús significa andar por donde Él anda y obedecer todo lo que Él nos manda. Esto nos debe afectar para bien en toda nuestra totalidad, en toda nuestra vida, porque ser cristiano no es seguir a Jesús en algunas ocasiones o cuando me conviene. No, hermanos. Es cierto que no es fácil, pero el verdadero discípulo, con todo esto, ha elegido de corazón seguirle y obedecerle para siempre. ¿Sí lo ha entendido eso? Que es para siempre, hasta el último latido de nuestro corazón. Notemos que estas palabras de Jesús significan seguirlo continuamente, lo cual nos habla de que el Señor nos quiere llevar una vida de continua santificación. Hermanos, así es como se ve la vida de alguien que es santo. Ser santo es ser puro y estar completamente apartado para Dios. Vivir como cristianos significa que cada día entregamos nuestras vidas y nuestros cuerpos en obediencia a Dios, motivados por la o las misericordias de Dios, que contemplamos donde, allí en la cruz del Calvario, donde murió el Hijo de Dios por causa de nuestros pecados. Sacrificio santo. Santo describe la calidad de la vida que debemos procurar. De hecho, la frase agradable a Dios describe sus resultados. El Evangelio reorienta radicalmente nuestra meta en la vida, de modo que ya no estamos esperando y buscando agradar a los demás, ni a nosotros mismos, sino únicamente a nuestro Dios. Como mismo Pablo lo menciona en su segunda carta a la iglesia
de Tesalónica, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, el Evangelio nos motiva y nos libera para vivir vidas que agraden a nuestro Creador. En el Evangelio nos damos cuenta de que confiar en Cristo hace que todo el favor de Dios esté sobre nosotros y que tengamos su aprobación. El Espíritu Santo nos transforma, haciendo que aquellos cuyas mentes eran hostiles a Dios, ahora sean aquellas cuyas verdaderas naturalezas desean amar a Dios y servirlo con todo el corazón. Cuando Dios ve al creyente, a un hombre nacido de nuevo, una mujer nacida de nuevo, el Señor literalmente ve la sangre que nos cubre del Señor, de su Hijo, en este caso Dios, de su Hijo sobre nosotros. Es decir, nos ve revestidos de su Hijo Jesús, como lo dice Gálatas 3:25 al 27. Ahora bien, hermanos, cuando nos ofrecemos como sacrificios vivos y santos, agradamos a Dios y lo complacemos. Sabemos que a medida de que obedezcamos a Dios de una forma sacrificial, estamos complaciendo a nuestro Padre Celestial. Así que anhelamos obedecer a Dios, no egoístamente para que Dios nos salve, sino motivados por la gratitud de saber que ya nos ha salvado. La aprobación de Dios nos libera para vivir de la manera que Dios aprueba. Somos sus hijos por su gracia. A la luz de esta verdad, anhelamos agradar al Dios que está complacido con nosotros. Permítame darle una ilustración para entender mejor este punto. Imagine que usted está viendo a su hijito jugar fútbol. Después de haber pasado horas en el patio enseñándole la técnica para pegarle mejor al balón, para que meta un buen penalti, ¿sí? Usted llama a su hijo de una manera plena y completa. Ahora, ¿qué pasa si a su hijo se le olvidan las instrucciones de cómo pegarle al balón, de cómo meter un penalti y falla el penalti? Pregunta, ¿eso va a disminuir su amor que tiene a disposición de su hijo? A ver, levanten su mano los futbolistas, ¿sí o no? Claro que no, y por tal razón su hijo está seguro y confiado del amor de su padre sin importar cuál sea su desempeño. Esto seguirá motivando a su hijo para que vuelva a tomar el balón y para que tire más penaltis, pero no para ganarse el amor de su padre, sino ¿para qué? Para agradarlo, porque él ya sabe que es amado. Hermanos, tener un entendimiento correcto de la misericordia de Dios nos da una seguridad firme y tanto la capacidad como la motivación para vivir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si vivimos de esta manera, Pablo nos dice que esa es nuestra adoración espiritual. ¿Qué quiere decir esto? En el griego Pablo dice que este ofrecimiento de nosotros mismos es nuestra adoración racional, lógica en el griego. La palabra literalmente significa lógica. Esto quiere decir, en primer lugar, que es solo a la luz de la misericordia de Dios que ofrecer todo nuestro ser puede verse como algo racional o lógico. Y en segundo lugar, entender esto claramente implica que nuestra única respuesta lógica es hacer ese ofrecimiento sacrificial de nuestras vidas. En resumen, una vez que tienes entendimiento claro de la misericordia de Dios, cualquier otra cosa que no sea un sacrificio total y completo de ti mismo a Dios es completamente irracional. Eso es irracional. Si te ofreces parcialmente o con poco entusiasmo, simplemente no estás pensando, no estás viendo ni reconociendo lo que Jesús hizo por ti y por mí. Si lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, no nos conmueve en lo más mínimo o no rompe el hielo que hay en nuestra alma, debemos preguntarnos seriamente si hemos entendido lo que significa el Evangelio. Que rompa ese hielo, que nos tiene frío, que nos tiene fríos.
¿Qué más podemos hacer, hermanos? Ofrézcanse por las misericordias de Dios. Si el ver a Jesús en la cruz del Calvario entregando su vida por un vil pecador no nos conmueve y no nos motiva a entregarnos como sacrificio vivo y santo agradable como Él lo hizo, entonces ¿qué lo puede hacer? Nada, no hay nada. Por eso siempre tenemos que voltear hacia atrás y ver la cruz. Siempre, siempre. Para entender que ahí el Hijo de Dios entregó su vida por nosotros. Eso es lo más grande, hermanos. Es lo más grande, es eso. A partir de ahí suceden muchas cosas maravillosas, pero cuando Jesús vino, Él abrió el camino para nosotros poder llegar a Dios. Eso es lo más grande. Con todo esto, Pablo está exponiendo una forma de vida que es radical. Para buscar esta vida se requiere de una mente transformada. Así que nos dice, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos dos patrones. El patrón del mundo y el patrón de la voluntad de Dios. Pablo nos está diciendo que reconozcamos y rechacemos el patrón de pensamiento y comportamiento que caracteriza al mundo y que comprobemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que respecta al carácter de la vida. Sin embargo, la palabra amoldar está en contraste con transformar. Y eso es muy interesante. Transformar es la palabra griega metamorfo, de donde viene metamorfosis. Y el ejemplo más claro de eso lo podemos ver en una mariposa. La metamorfosis. La Escritura dice que somos gusanos de Jacob. ¿A cuánto les gusta que les digan gusanos de Jacob? A ver, dile que está a tu lado, gusanito de Jacob. A ver, así con cariño para que no se agüite, pues. ¿Cómo estás, gusanito de Jacob? ¿Y cómo es un gusano? ¿A quién le gusta tomar un gusano en sus manos? Y pasárselo por acá, y peinarse con él. O maquillarse. Se lo aplastan para que se maquille. El gusano se arrastra. Hasta come del polvo, ¿verdad? Pero vean la belleza cuando somos revestidos de Jesús. Nos convertimos en una mariposa. Somos transformados, metamorfosis. Es por Jesús. El único lugar donde Pablo vuelve a usar esta palabra, metamorfo, es en 2 de Corintios 3:18. Que les leo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, somos metamorfo, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto claramente nos habla de una transformación interna, más que de una conformidad externa. Tal transformación interna es necesaria porque solo a través de eso podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que la vida cristiana ocurre por medio de la renovación de nuestra mente. En otras cartas, Pablo nos da pistas acerca de esta renovación de la mente. Por un lado, significa tener la verdad de la palabra de Dios habitando en nosotros, con toda su riqueza. Pero es más que eso. En Efesios 4:23 nos dice, renuévense en el espíritu de su mente. Esto probablemente quiere decir que no solo debemos pensar pensamientos verdaderos, sino que debemos reorientar la influencia que gobierna nuestra mente. En términos modernos, Cristo es quien gobierna nuestra mente. Así que nuestra mente se renueva por medio de ¿qué, hermanos? De la palabra de Dios y del Espíritu de Dios.
Y esto trae como resultado razonamientos santos que nos mueven a ofrecernos como sacrificios vivos. Romanos 12:1-2 nos muestra cómo vencer el estancamiento espiritual. ¿Te sientes así, estancado espiritualmente? Esto es lo que nos está mostrando este versículo, estos dos versículos. Nos muestra cómo vencer el estancamiento espiritual o la desobediencia constante. Cómo podemos guiar nuestro corazón para que podamos ofrecernos por completo y con gozo. Las misericordias de Dios son nuestra mayor motivación. Si nos falta pasión o interés por ser santos, esto es el resultado de no contemplar las misericordias de Dios. No hay forma de mantener un patrón de santidad en la vida cristiana si la meditación profunda en la misericordia de Dios y en su gracia no aviva el fuego en nuestros corazones. Tenemos que comenzar a meditar en las misericordias de Dios, hermano. ¿Te falta pasión? ¿Te falta amor? Mira la cruz del Calvario. Además, nos tenemos que recordar a nosotros mismos que la única respuesta racional a que Cristo se haya entregado por completo a nosotros es entregarnos por completo a Él. A Él. Negarnos a ofrecernos en completa obediencia a Dios no solo es ofensivo moralmente, sino que revela que no estamos pensando con claridad. Traemos nuestros pensamientos en otro lado. Podremos identificarnos con aquel que se entregó totalmente por nosotros solo en la medida en que nos entreguemos totalmente a Él. Esa es la única respuesta sensata, hermanos. También recordemos que nuestra mente necesita ser renovada. No debemos amoldarnos, ya sea al mundo o a cualquier estándar moral externo, sino que debemos ser transformados de adentro hacia afuera. Hermanos, Dios desea que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo. Pablo nos exhorta a adorar a Dios con nuestra vida, practicando la palabra de Dios. Él nos está rogando, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Él nos está rogando, Él está clamando, nos está invitando, nos está haciendo un llamado. ¿Cuál es este llamado? Que presentemos nuestros cuerpos en el altar como sacrificios vivos, santos y agradables. Nuestras vidas en santidad y obediencia serán ofrendas gratas delante del Señor. Hermanos, que nuestra adoración sea tangible por medio de nuestra fe y de nuestra obediencia. Coloquemos nuestras vidas en obediencia en el altar para ser consumidas y de esta manera desprendan olor fragante a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Una de las ofrendas más extraordinarias de adoración que le podemos entregar a Dios es decirle no al pecado y en obedecerlo en todo a nuestro Dios. Más que una cancioncita tranquila. Y a veces yo me he dado cuenta de que ni siquiera eso lo cantamos con lógica. Porque los cantos hablan, yo me entrego a ti, te doy todo, me ofrezco a ti. Pero solamente de labios hacia afuera le estamos diciendo. No nos estamos ofreciendo por completo. Lo único que estamos haciendo con eso es, Señor, solamente te estoy entregando mis labios. Porque con eso estoy cantando. Y hermanos, ofrecernos por completo, lo decíamos también, en obediencia y en santidad al Señor. Y en nuestro servicio es hasta con este dedo que le doy clip a la máquina. Es completo, se tiene que consumir por completo el holocausto. Esto demanda mucho, yo lo sé. Yo lo sé. Pero en la medida de que tú busques al Señor, de que viva su palabra, de que te santifiques cada día más, hermano, la presencia del Espíritu Santo se va a hacer viva en ti y en mí.
porque el Espíritu que mora en nosotros es santo. ¿Cuántos quieren ser realmente un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? A ver, levante su mano. No tenga miedo, hermano. Levante su mano. Bueno, dígale que no al mundo, dígale que no al pecado y sobre todo, camine hacia el altar para que allí coloque su vida y muera al hombre viejo. Camine hacia el altar determinado y ofrézcase como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, porque esto sí es un culto racional de verdadera adoración a Dios. Esto sí, es entregarnos. En la enseñanza del domingo, los que estuvieron presentes o los que ya la han escuchado, ¿de qué hablamos? De quemar la basura. Basta. Tenemos que tomar decisiones radicales de quemar la basura, de todo aquello que está contaminando nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser. Eso ensucia nuestra vida, ensucia el templo de Dios que somos nosotros. Hace poco lo menciono de ejemplo, ¿no? Pues ahí como que quise entrar precisamente a un equipo de fútbol, te quedamos el ejemplo. Oye, es que te invitamos. Y te vamos a agregar al grupo. Hermanos, me tuve que salir de tanta basura que mandaban. De tanta basura. Tengo necesidad de acumular basura y el Señor me ha estado enseñando y guiando también en todo esto. Me ha estado mostrando. Y todas estas enseñanzas son para mí primero, hermano. No se sienta que yo soy el santo. No, yo soy el primero confrontado. Pero a la vez es un mensaje que también el Señor quiere dar a la iglesia. Que tenemos que vivir en santidad. Y lo aprendíamos. Es nuestra responsabilidad. Señor, quítame esto, Señor. No, quítatelo tú. Tú traes el celular ahí abrazado y traes tantas cosas. El Señor no va a llegar y te va a apagar la computadora, te va a quitar el celular, hermano. Nosotros tenemos que tomar decisiones radicales. Si queremos ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, nosotros tenemos que tomar esa decisión. El Señor, cuando llegó a nuestra vida, limpió nuestro corazón todo cochino, cochambroso. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús vino? ¿Nació dónde? En un pesebre, dicen un pesebre, pero olía muy mal. Había animales. Lo llevaron ahí. Eso solamente es una analogía de lo que el Señor hace en nuestro corazón cuando llega también. ¿Cómo lo encuentra? Igual, pero lo limpia. Pero ahora nuestra responsabilidad es mantener limpio ese corazón para poder estar delante de nuestro Dios como esa ofrenda de sacrificio vivo y santo agradable a Dios. No hay más, hermano. Hay más. Que el Señor nos guíe, nos ayude todo el tiempo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Yo soy el primero. No se amolden al pensamiento del mundo. No se conformen. Ahora todos se conforman al mundo, a cualquier pensamiento, a cualquier enseñanza falsa. Muchos van allá y se conforman, se amoldan a ese pensamiento. No, transfórmense, renuévense. ¿Cómo? Con la palabra de Dios y no se dejen llevar por cualquier pensamiento del mundo y menos por el pecado que arrastra a muchos. ¿Quieren ser una bella mariposa? Bueno, una bella mariposa que suba, que vuele, con esos colores muy bonitos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Limpiarnos todos los días para lucir bien delante del Señor. Amén.
revístanse de humildad y de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a hacer una oración. Póngase sobre sus pies, hermano. Meditemos bien cómo estamos delante del Señor. Cómo está nuestra vida, nuestro corazón. Y sigamos adelante. Ofrezcan sus vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Apartado, consagrado a Dios. Exclusivos para Él, únicamente para Él. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza, Señor. Porque tú eres Dios, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Eres incomparable. ¿Quién como tú? Nadie, Señor. Nadie como tú. Solo tú eres el único Dios verdadero, el único que merece toda la gloria, todo nuestro reconocimiento, el único que merece ofrendas santas y agradables, únicamente tú, Señor. Aquí están nuestras vidas delante de ti, Señor. Tú sabes lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Tú conoces nuestro servicio, conoces nuestra vida en la casa, en el trabajo, conoces todo de nosotros, Señor. Nada te es oculto, Dios. Nada te es oculto, Dios. Tú lo sabes todo, Dios. Gracias, Señor, porque no hemos caído consumidos por tu justicia. Porque si fuera por justicia, todos merecíamos el infierno. Pero gracias porque eres un Dios misericordioso. Si nos pagaras conforme a lo que hacemos, todos seríamos consumidos, Señor. Pero gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por mis hermanos, te pido que les bendigas y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor. A seguir tus pisadas, a seguirte a ti, Señor. Como tú lo hiciste, determinado, fuiste a la cruz del Calvario y ahí te ofreciste delante de Dios. Y fuiste consumido por completo, como una ofrenda, y esa ofrenda fue olor grato, fue agradable delante de Dios. De la misma manera nosotros, Señor, queremos hacerlo. Cargar nuestra cruz todos los días, morir a nosotros y seguirte a ti, Señor. Muchas gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es
su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.